la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4 y el versículo 21 hasta el 31. Y vamos a leerlo. Cuando ustedes lo encuentren, digan amén y pónganse en pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Así que este mensaje de hoy día se llama Sara y Agar, el espíritu versus la carne, ¿verdad? Y tenemos una presentación allí que espero que los muchachos me ayuden con esa presentación. Para los que no saben quién es Agar y quién es Sara, hoy día lo vamos a encontrar. Así que Gálatas 4 del 21 al 31. David, si tú puedes poner allí por favor la versión del 60, y yo la voy a leer en la nueva traducción viviente, que es un poco más actual y más entendible su lenguaje. Lo tenemos allí, ¿verdad? Bien, vamos a leerlo. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado del intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías: alégrate, oh mujer sin hijos, tú la que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada tiene ahora más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. ¿Por qué dicen las escrituras? Pero ¿qué dicen las escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, hermanos, amados, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Estamos viendo aquí varias cosas que son muy importantes y hemos estado hablando respecto al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, que como nosotros entendemos y como lo creemos en la iglesia cristiana, es el mismo Dios. No hay diferencia entre el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, cuando el Señor Jesús entra a vivir en nuestra vida, el Espíritu de Dios entra también a vivir en nuestra vida. Los que somos cristianos tenemos el Espíritu de Dios. No es una experiencia aparte que nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, entra a mi vida, porque el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo son el mismo Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo.
¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, hemos estado hablando del Espíritu en este tiempo, ¿verdad? Y es importante que podamos entender la importancia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en la iglesia, del Espíritu Santo en la congregación. La iglesia no puede ser iglesia si el Espíritu Santo no está actuando dentro de la iglesia. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una paloma, ¿verdad? Se lo ha representado como un símbolo de la paloma, pero no es una paloma. Se lo ha representado como fuego, pero no es fuego. Se lo ha representado como una lámpara encendida en el lugar santísimo, la menorá, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Todos esos son símbolos. El aceite es un símbolo del Espíritu, pero el Espíritu Santo es Dios. Y cuando el Espíritu Santo no está trabajando, no está funcionando en la iglesia no puede funcionar como iglesia. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Es decir, si hay una iglesia en donde el Espíritu de Dios no se está moviendo, es una iglesia que no está funcionando como iglesia. Porque para que la iglesia funcione como iglesia, tiene que tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar moviéndose en la iglesia y los dones del Espíritu Santo tienen que estar manifestándose. Es por eso la importancia, es por eso que hemos visto en todo este tiempo la importancia de que nosotros conozcamos los dones del Espíritu para poder aplicarlos en la iglesia y que el Espíritu se manifieste en la iglesia a través de los dones que nos ha dado a cada uno. Yo me he quedado admirado realmente con la cantidad de dones que tenemos aquí. Tenemos personas que son obradores de milagros, ¿no? Que tienen ese don. Tenemos personas que tienen don de sanidad, tenemos apóstoles, tenemos pastores, tenemos profetas, ¿verdad? Tenemos una cantidad de dones en la iglesia, pero mire, no los conocíamos, ni siquiera sabíamos que esa persona tenía ese don, ¿verdad? Mucho menos estar aplicándolos en la iglesia como el Señor quiere que los apliquemos. Hoy en día, hermanos, y esta es la meta que tenemos este año, de que cada uno de nosotros seamos verdaderos discípulos del Señor Jesús, aplicando los dones que Dios nos ha dado. Si eres un profeta, vamos a aplicarlo. Si eres un obrador de milagros, vamos a aplicarlo. Si tienes el don de sanidad, vamos a aplicarlo. Si tienes el don de pastorado, vamos a aplicarlo. Eso es lo que queremos. Dice la palabra de Dios que el cuerpo funciona adecuadamente, funciona bien cuando cada uno de los miembros del cuerpo está aplicando sus dones. Cuando el dedo no hace la función por la cual fue creado y por la cual Dios le dio la capacidad de hacer cosas que otros miembros no pueden hacer, ¿verdad? Cuando ese dedo no está funcionando bien, todo el resto del cuerpo no funciona bien. Todo el resto del cuerpo sufre, todo el resto del cuerpo se molesta, ¿verdad? Cuando un miembro no está funcionando bien. Entonces, para ir a lo que vamos a ver hoy día, ¿verdad? Y quería ir a la presentación. ¿Podemos ponerla? René hizo ahora una presentación para la escuela dominical y no le funcionó. Así es que estaba muy apenado. Yo también ya me estoy apenando. ¿Funciona o no funciona? Ahí está. Sara y Agar, dos mujeres diferentes en todo sentido. Y quería decir algunas cosas importantes antes de empezar. Este mensaje lo vamos a dividir en 3 partes, ¿verdad? Un mensaje muy importante para la iglesia. Esta es la primera parte y es la parte introductoria nada más de lo que vamos a hacer. Vamos a ver los principios de todo esto para que luego ya en nosotros dos entremos en lo que verdaderamente queremos entrar, en la profundidad de lo que significa Sara y Agar. La primera cosa que quisiera destacar
es que para ser verdaderos discípulos necesitamos escoger entre la cobertura de la carne o la cobertura del Espíritu. Agar, lo que hemos visto en lo que dice Pablo en Gálatas, representa la carne, representa la ley, representa las obras, ¿verdad? Y entonces necesitamos escoger entre la ley, entre las obras, entre la carne y el Espíritu. El problema, hermanos, en las iglesias de hoy día es que muchos escogen la carne, muchos escogen la ley, muchos escogen las obras. Yo no sé, pero yo todavía tengo mis dudas de que algunos de ustedes aquí en esta iglesia creen que van a ser salvos por medio de las obras, ¿verdad? Que algunos piensan que todavía necesitamos hacer buenas obras para ir al cielo. Y que si por desgracia, ¿verdad?, yo me muero estando en pecado o haciendo una mala obra, ¿sí?, me voy a ir al infierno y voy a perder la salvación. Algunos escogen deliberadamente estar bajo la cobertura de la carne, de las obras, de la ley, en lugar de la cobertura del Espíritu. Esto es lo que significa. Y cuando hablamos de la carne, ¿verdad?, no hablamos solamente de pecados, de deseos de la carne. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando de legalismo. ¿Cuánto legalismo hay en nuestra iglesia hoy día? Me refiero a la iglesia en general. Me refiero a lluvias de gracia, ¿verdad? ¿Cuánto legalismo hay en nuestra vida? Yo les he contado alguna vez, una persona, una familia completa se fue de la iglesia porque un día nosotros le dimos la comunión, le dimos la Santa Cena a los niños. Y dijeron, no, pastor, eso no es bíblico, eso es antibíblico. Y yo les dije, ¿dónde está que es antibíblico? No, que eso es lo que a mí me han enseñado y eso es así, que no sé qué. En la iglesia donde yo venía nunca se daba la comunión o la Santa Cena a los niños. Y eso es pecado, me dijeron. Y se fueron de la iglesia por eso, hermanos, ¿no? Estamos llenos de legalismos, de cosas absurdas que creemos que no están en la Biblia, que nos enseñó algún pastor, o que lo escuchamos en el internet, o que lo creemos porque así tiene que ser, pero que no es bíblico. Estamos llenos de legalismos, estamos llenos de costumbres, estamos llenos de religiosidad, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos convirtiéndonos, estamos siendo religiosos más que cristianos. Estamos siendo religiosos más que discípulos, que es lo que el Señor quiere. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano? Un cristiano es aquel que vive el cristianismo y vive los principios de la Biblia como el Señor nos la ha enseñado y como quiere que vivamos. Un religioso es aquel que cumple ritos religiosos. Voy el domingo a la iglesia cuando no hay mucha nieve, llego algún viernes por ahí al estudio, me uno por ahí algún momento a la oración, doy el diezmo cuando tengo. Religiosidad, una religiosidad que viene apegada a la humanidad, a la naturaleza humana. El hombre es religioso por naturaleza, religioso. Nuestras propias doctrinas, nuestras propias experiencias, doctrinas que nos inventamos en la iglesia y que creemos que son bíblicas. Ah, no, que es que esto es así, ¿verdad? ¿Y dónde dice eso, hermano? ¿Dónde dice eso? No, es que ahí en la Biblia, en alguna parte lo dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermano? No, ahí en la Biblia está, pero ¿dónde? Dígame dónde. No está. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está en ninguna parte. Y son cosas que nosotros creemos que están en la Biblia. Y eso es un ejemplo muy simple, pero muchas cosas que nosotros creemos y tenemos metido y enraizado en nuestra cabeza que están en la Biblia y no están en la Biblia. Por eso la importancia de que estudiemos, la importancia de que descubramos qué es lo que realmente la Biblia dice. Es por eso que estamos insistiendo en el estudio. La segunda cosa que quiero recalcar, que la iglesia no es una institución humana
que funciona por esfuerzo humano y bajo normas humanas. Hay empresas, hermanos, allá afuera que son humanas y que el esfuerzo humano las hace prosperar. Que cuando el jefe de esa compañía es muy inteligente, muy recursivo, muy activo, tiene muchos contactos, ¿verdad? La compañía funciona y crece y prospera. Y cuando los miembros de esa compañía son buenos trabajadores y hacen las cosas bien hechas, la compañía crece y prospera y funciona. En la iglesia no se da eso, hermanos. Porque la iglesia no depende del esfuerzo humano. La iglesia depende del poder del Espíritu Santo. No importa si el cantante es bueno, no importa si el pastor es un buen predicador, no importa si el hermano es una persona extraordinaria y le gusta servir, no importa nada de eso. No es el esfuerzo humano, es la capacidad, el poder del Espíritu Santo actuando en la iglesia. Cuando nosotros como iglesia queremos poner el esfuerzo humano para que la iglesia funcione bien, para que la iglesia vaya bien, para que la iglesia prospere, no funciona, porque la iglesia no es de esfuerzo humano. La iglesia funciona por el poder del Espíritu Santo. La iglesia nació cuando el Espíritu Santo se manifestó en la vida de los discípulos, el día de Pentecostés. Ahí nació la iglesia. Y ese día, 3,000, 5,000, pueden haber sido muchas más, se unieron y conformaron la primera iglesia del Señor. ¿Cómo fue eso? El poder del Espíritu, el poder del Espíritu. Y siempre cuando han venido avivamientos a la iglesia, ha sido el mover del Espíritu, no ha sido el predicador, no ha sido la persona que ha traído un avivamiento, ha sido el poder del Espíritu moviéndose en la iglesia. Tercera cosa, muchas veces ponemos nuestra identidad como cristianos al creer otras cosas, métodos, programas, sistemas humanos, shows, y dejamos de lado el poder del Espíritu Santo, ¿no? Si nosotros vemos a nuestro alrededor, ¿cuáles son las iglesias que más crecen? ¿Cuáles son las mega iglesias que hay hoy en día? Son aquellas iglesias que hacen tremendos shows, que invitan a los mejores cantantes del momento, que invitan al predicador más destacado o que invitan a Trump a subirse al altar y a decir unas cuantas palabras, o que echan humo cuando los cantantes están cantando, cuando el grupo de alabanza está cantando, ¿no es cierto? Y los cantantes salen con peinados extravagantes, así como Roberto. Y cuando se hace show en la iglesia, y eso es lo que a la gente le gusta, eso es lo que a la gente le gusta. Y entonces la iglesia se llena, porque hay luces. Yo escuché de una iglesia en Estados Unidos, en Texas, ¿verdad? Solamente el juego de luces que esa iglesia tiene, ¿no?, cuesta $1 millón. Solo el juego de luces que la iglesia tiene, ¿verdad? Y es impresionante uno cuando ve los videos. Yo nunca he estado allí, mis hijos han estado, pero cuando uno ve los videos, ¿no es cierto?, es impresionante esas luces que aparecen y esos rayos láser y todas esas cosas, y la gente está ahí con la boca abierta, entusiasmadísima, viendo todo eso. Interponemos todas esas cosas al mover del Espíritu, ¿verdad? Y cosas que posiblemente pueden ser buenas. Miren, hermanos, hubo un pastor, vino en estos días y estuvo conversando con nosotros, pasó con nosotros casi todo un día ahí conversando sobre lo que él ve en la iglesia. Y él nos dijo unas palabras que nos impactaron mucho a Susi y a mí. Él dijo: pastores, perdonen que yo sea bien sincero con ustedes, pero yo les quiero decir esto de frente y con sinceridad y con amor, ¿verdad? Yo en su iglesia siento que hay muy buena enseñanza, que hay muy buena música, que la gente es muy buena, que tienen gente muy linda, pero les falta algo, les falta la unción del Espíritu. Cuando yo oí eso, yo dije, bueno,
lo voy a considerar de parte de Dios, ¿verdad? Porque es alguien que ve la cosa desde afuera. Nosotros estamos aquí viendo todo desde adentro. Y yo creo que eso debe ser un llamado de atención, hermanos, para la iglesia. Y la otra es la pregunta que surge en este momento es: ¿somos hijos de la mujer esclava o de la mujer libre? ¿Somos hijos y esclavos del sistema religioso, del legalismo, o tenemos la libertad del Espíritu? ¿Verdad? ¿De qué somos esclavos? Dice el apóstol Pablo que de alguna de las dos tenemos que ser esclavos, de la ley o de la gracia. Y es preferible ser esclavo de la gracia que ser esclavo de la ley. Amén. Eso es lo que creemos nosotros. Pero entonces, ¿en dónde estás tú? ¿En dónde estamos nosotros como iglesia? ¿Estamos siendo esclavos? ¿Estamos alineados? ¿Estamos bajo la cobertura de la ley, del legalismo, de las obras, de la doctrina? ¿O estamos del lado del Espíritu? ¿Verdad? Y esto es importante, hermanos, porque no es solamente aplicable para la iglesia, es aplicable también para nuestros hogares, ¿verdad? Cuando un hogar vive reglas y vive normas legalistas impuestas por el padre, que posiblemente es el macho de la familia, o por la madre, que puede ser la que manda también, ¿no es cierto? Y cuando vivimos bajo esas leyes, bajo esas costumbres, bajo esas influencias que no son el Espíritu de Dios, las cosas pueden marchar bien por un tiempo. Los hijos, mientras están chiquitos, se pueden someter a todas esas cosas, ¿sí? Pero ¿qué pasa después? No son cosas duraderas. Lo que realmente va a durar y va a perdurar en tus hijos no son las leyes que tú pongas, no son las costumbres que impongas, que porque mi papá lo hacía yo también lo hago con ustedes, que porque mi papá me decía yo también lo voy a decir con ustedes, ¿verdad? Mi papá tenía un dicho, él siempre decía, cuando hacíamos algo malo, después de la regañada que nos daba o de los correazos que nos daba, ¿no es cierto? Él decía, te acordarás de mí. Es una frase que mi papá usaba mucho, ¿verdad? Muy ecuatoriana, por cierto, te acordarás de mí. Y él siempre repetía eso. Y nosotros ahora, mi papá ya no está, pero entre hermanos, a veces tenemos un chat ahí de hermanos y a veces ellos se acuerdan de eso y ponen ahí en el chat, ¿no es cierto? Cuando decimos alguna bobada, alguna cosa, te acordarás de mí, dicen. Es como un dicho de familia, pero yo recuerdo, ¿no es cierto?, que en algún momento yo también tenía ciertas cosas que traía de mi padre y que yo quise imponer en mis hijos. Y entonces yo dije, si conmigo funcionó y yo estoy bien ahora, pues con ellos va a funcionar también. Y no es así, hermanos, porque no son las leyes, no son las costumbres, no es el legalismo que se aplique o en la familia o en la iglesia, es el Espíritu, es el Espíritu. Porque al igual que la iglesia no funciona sin el Espíritu, la familia no funciona sin el Espíritu, amén. Hemos tenido 4 hijos, ahora tenemos 4 nietos y tenemos 4 nueras y, ¿no? ¿Cómo es? Dos yernos y 2 nueras. Y miren ustedes, hermanos, no ha sido las leyes que nosotros hemos impuesto en la casa, porque en algún momento cada uno de ellos, Stephanie, Loli, Josué, Dani, se rebelaron contra esas leyes cuando pudieron rebelarse. No fue eso, fueron las rodillas, fueron esos momentos cuando íbamos a su cama y que estaban pasando por el peor momento de rebeldía, cuando los ungíamos y orábamos por ellos y le pedíamos al Espíritu de Dios que los toque. Fue eso. Y eso es lo mismo en la familia y en la iglesia. No es el poder humano, es el Espíritu de Dios. ¿Ya? La historia de Agar e Ismael está en Génesis 16. Quería leerla, pero es un poquito larga, pero se la voy a contar así rapidito. Abraham estaba casado con Sara ya muchos años
y no podía tener hijos. Abraham tenía 86 años. Sara tenía 76, era 10 años menor que él. Sara era estéril. Abraham tenía a Sara, su única mujer, no podía tener hijos. Cuando Sara vio que no podía tener hijos, ¿no es cierto?, ya Dios le había prometido a Abraham que iba a tener una gran descendencia y que iba a tener hijos. Ellos se dieron cuenta que ya no podían hacerlo, y entonces Sara, por ayudarle a Dios, y a Abraham también, por ayudarle y ser obediente a Sara, ¿no es cierto?, decidieron que Abraham se acostara con la esclava egipcia que se llamaba Agar, ¿ya? Tuvo relaciones con ella, y como resultado de esa relación nació un hijo que se llamó Ismael, ¿no es cierto? Y Sara siguió sin hijos, siguió siendo estéril hasta cuando Sara cumplió 90 años. Es decir, 86 a 90, el niño tenía 14 años, Ismael tenía 14 años, ¿verdad? Y en ese tiempo, Abraham tenía 100 años. El Señor se le volvió a aparecer a Abraham y le dijo: no es por ahí, Abraham, no es por ahí que yo quiero darte un hijo. Yo quiero darte un hijo con tu esposa. Es así como va a ser cumplida mi promesa, ¿no es cierto? Ahora, quería ver un poco los significados de los nombres, porque es importante. Como les digo, esto es solamente una introducción a lo que, al punto que realmente queremos llegar. Abraham se llamaba en principio Abram, ¿cierto? Ahí si me ayudan con la presentación, hermanos, ahí está todo esto. Abraham significa padre de multitudes. Al principio era Abraham sin H y significaba padre exaltado. Dios le cambió el nombre y le puso: eres un padre de multitudes. Sin tener un hijo, lo llamó: eres un padre de multitudes. Agar significa forastera, errante o fugada. Eso es lo que significa Agar. Ismael significa Dios escucha. Es lo que significa Ismael. Dios escucha. Sara, ¿verdad?, significa princesa. Al principio se llamaba Saraí y luego el Señor le cambió a Sara, que significa princesa. Isaac significa el que hace reír. El que hace reír. Dice la palabra del Señor que Agar significa el primer pacto, el pacto de la ley, el pacto de las obras, el pacto de pórtate bien, cumple todo lo que tienes que cumplir, cumple todos los mandamientos y vas a ser salvo, ¿verdad? Los 10 mandamientos que Dios dio en el Sinaí. Por eso habla allí en Gálatas, dice que es el pacto que hizo Dios con el pueblo en el Sinaí. Esa es Agar, es la representación de ese pacto, de ese primer pacto. Si tú te comprometes a cumplir la ley, yo me comprometo contigo a darte vida. Esa es la ley, hermanos. Nosotros como cristianos tenemos esa opción, ¿verdad? Si alguien dice: yo quiero cumplir la ley, yo quiero cumplir los 10 mandamientos y todo lo que dice la ley, lo puede hacer. Pero dice la palabra de Dios que no ha habido, ni habrá, ni hay alguien que pueda cumplir toda la ley. La otra opción es la gracia, que está representada por Sara, ¿ya? Sara representa la gracia. Sara representa el pacto nuevo que hay por medio de que el Señor Jesús vino a morir en la cruz por ti y por mí, a pagar por el pecado, a cumplir la ley en lugar nuestro, y nosotros lo que tenemos que hacer es creer en Él para ser salvos. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el primer pacto, el pacto de las obras, el pacto de la ley, el pacto del sistema religioso, es Agar. El segundo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de la fe, ella es Sara. Ahora, vemos aquí 2 mujeres y seguimos introduciendo. Estas 2 mujeres, la una es Sara, la otra es Agar. Primero, lo primero que podemos decir respecto a Sara es que Sara fue la esposa
original de Abraham. Antes de conocer a Agar, antes de acostarse con Agar, Sara era la esposa de Abraham. El primer pacto que Dios hizo con el hombre, ¿verdad?, fue de darle la salvación. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, el hombre era salvo. No estaba previsto que el hombre muriera. Estaba previsto que el hombre disfrutara de una eternidad en el Edén. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios de salvación. Y eso es lo que Sara representa, ¿verdad? La primera fue Agar. Estaba llamada para ser la esposa de Abraham. Agar, ¿qué fue lo que dije? Sara, ¿verdad? Sara, la esposa de Abraham. Agar era la esclava de Abraham. Y nunca Sara dejó de ser esposa y nunca Agar dejó de ser esclava. Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta para lo que vamos a ver en adelante. Agar quería ser la señora. Dice la palabra de Dios que como ella tuvo un hijo y Sara no podía tener hijos, ella comenzó a despreciar a Sara y comenzó a engrandecerse y comenzó a buscar a Abraham por medio de su hijo, ¿verdad? Y yo me la imagino a Agar diciéndole a Abraham: oye, deja a esa vieja, ¿cierto? Ella no te ha dado hijos, yo te di uno y te puedo dar un montón. Y la promesa, Agar tiene que haber sido mucho menor, ¿verdad? No puede haber sido una esclava que tenía 80 y pico de años. Las esclavas generalmente eran mujeres jóvenes. Imagínense ustedes. Pero Agar nunca dejó de ser esclava. Y Sara siempre mantuvo su papel de esposa. Segunda cosa, Agar es pasión de un momento. Sara es amor eterno. Abraham entró a la tienda de Agar solamente por un momento de pasión, un momento de entrega, un momento de sexo, ¿sí? Eso fue lo que pasó, pero fue eso nada más. La Biblia no habla de que Abraham volvió cada noche a la tienda de Agar. No lo hizo, solamente fue ese momento. Abraham no necesitó la ayuda de Dios cuando entró a la tienda de Agar, ¿no es cierto? En ningún momento dice que Abraham se puso a orar y: Señor, por favor, ayúdame, mira, voy a estar con una muchachita aquí. No, Abraham, apenas Sara le dijo: ándate, él salió corriendo para allá y fue y se metió. Lo hizo en esfuerzo humano, lo hizo sin necesidad de Dios. Y eso es lo que Agar significa. Agar es pasión de un momento. La ley es pasión de un momento. La ley es un atajo. El legalismo, la religiosidad de la iglesia es un atajo que nosotros buscamos para llegar más rápido a Dios. Es un atajo que buscamos para ayudarle a Dios a hacer las cosas más rápido. ¿Ustedes no han pensado alguna vez? Si lo pensó Abraham, yo creo que cualquiera de nosotros lo puede pensar, de que necesitamos darle una manito a Dios, porque a veces se demora mucho en hacer las cosas. ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? Sí, yo lo he pensado muchas veces. Yo he pedido por muchas cosas aquí en la iglesia y a veces digo: Señor, ya mejor yo lo hago ahí tranquilo, no hagas nada. Porque somos así, hermanos. Esa es nuestra naturaleza humana. Cuando hacemos esas oraciones que decimos: Señor, respóndeme, pero ya. ¿Han oído ustedes alguna vez ese tipo de oraciones? Pero ya, Señor, ya, hazlo ya. Eso es totalmente antibíblico, hermanos. Al Señor no le podemos exigir. El Señor hace las cosas cuando Él quiere, como Él quiere y como a Él le da la gana, porque Él es Dios. Y nosotros no somos nadie para decirle: hazlo ya o hazlo de tal manera.
pero muchas veces queremos torcer el brazo de Dios y muchas veces queremos ayudarle a Dios, y esto fue lo que Abraham hizo. Y Sara dijo, mira, yo ya no puedo, mejor démosle una manito a Dios, ¿y por qué no te vas allá? Y así lo hacemos. Y Abraham, feliz de la vida, fue también a ayudarle a Dios y lo hizo. En la tienda de Agar es la carne la que tiene que hacer el trabajo. Son los deseos, son las pasiones la que tienen que hacer el trabajo. En la tienda de Sara es el Espíritu de Dios quien hace el trabajo. Porque ahí no era la capacidad de Abraham, no era el sexo, no era tener relaciones todos los días para lograrlo. Era el Espíritu de Dios actuando en la tienda de Sara. Abraham nunca cambió el amor de Sara por el amor de Agar. Agar nunca fue, tercer punto, nunca fue una mujer libre, y Sara nunca fue una esclava. Ismael fue el hijo de la esclava. Isaac fue el hijo de la mujer libre, es lo que nos dice la palabra de Dios. Sara fue muy dura con Agar cuando le dijo a Abraham que la echara de la casa. Y aunque muchas veces Sara es más accesible, ¿no es cierto?, porque es la esposa de Abraham, ¿sí? Muchos cristianos, y estoy hablando de Sara en el sentido de gracia, en el sentido de fe, muchos cristianos deciden tomar la decisión por Agar. No sé si me entienden lo que quiero decir, hermanos. Muchos cristianos piensan que hay que tomar atajos para ayudarle a Dios. Muchos cristianos piensan que hay un camino más corto que ese camino largo que Dios quiere que caminemos. Muchos cristianos piensan que es mejor darle una mano a Dios en lugar de sentarnos a esperar. Nos olvidamos cuando muchas veces el Señor repite a sus hijos, a sus siervos: estate quieto y comprueba que yo soy Dios. ¿Y cuánto nos cuesta? Sobre todo en estos países, ¿no es cierto?, del fast food y fast matrimonio y fast carro y fast iglesia y fast todo es fast, ¿sí? Y eso somos nosotros los cristianos. Queremos que sea un fast Dios también, un Dios rápido, así, responde rápido. Y entonces Agar y su hijo fueron expulsados del campamento, pero Sara nunca fue echada. Y Sara, miren ustedes qué tremendo, a pesar de que fue Agar la que tuvo el primer hijo de Abraham, Agar nunca fue enterrada junto con Abraham. Quien fue enterrada junto con Abraham fue Sara. Primero murió Sara, luego murió Abraham, y los dos fueron enterrados en el mismo lugar. Amor eterno. Ahora vamos a hablar de los dos hijos, ¿verdad? Los dos hijos. Ismael era el resultado del intento humano, dice Gálatas, de lograr que la promesa de Dios se cumpla. Intento humano, ya lo hemos visto. No intervino Dios aquí. Dios no le dio el poder a Abraham para que vaya donde Agar y haga su hijo. Lo hizo por él mismo, por su propia cuenta. El viejito ya tenía 86 años. Oiga, yo quisiera que llegáramos a esa edad así como Abraham también. Abraham no necesitó de Dios en ese momento, fueron sus fuerzas y fue la disposición de Agar de hacerlo. Hermanos, cuando nosotros decidimos entrar en el legalismo y entrar en la religiosidad y entrar en las obras, ¿no es cierto? Dios dice, pues hazlo solo. Dices que puedes, tú puedes, está bien. Y cuando una iglesia actúa de esa forma, está actuando sola. No necesita la intervención de Dios allí, porque Dios no está para ayudarte a que te unas a Agar. Dios quiere que estés unido a
a Sara. Y eso es lo que sucede en muchas iglesias. Posiblemente es lo que ha estado pasando en nuestra iglesia. Nosotros hemos estado metidos en tantas otras cosas, ¿verdad? Y nos hemos descuidado de alguna forma de ese mover del Espíritu, que es lo que necesitamos en la iglesia, ¿verdad? Ese Espíritu que nos hace adorar, ese Espíritu que nos hace levantar las manos, ese Espíritu que nos hace venir con rostros alegres a la iglesia. Eso es lo que nos hace falta. La segunda cosa, ambos fueron hijos de Abraham, Isaac y Ismael, y fueron tratados como tales. Dice la palabra de Dios que los dos fueron circuncidados. Los dos estaban apegados a las costumbres, como familias, como hermanos. Los dos eran buenos, ¿no? La Biblia no dice nada malo de Ismael. No dice, si ustedes buscan allí, no dice que maltrataba al hijo o que alguna cosa, nada. La única referencia que hace es en Gálatas cuando dice que persiguió al hijo, pero en el Antiguo Testamento no vemos la referencia exactamente. Si Gálatas lo dice y si Pablo lo dice, debe haber sido así. Pero no era realmente un hombre malo, ¿no? Abraham lo quería. Abraham sufrió mucho cuando tuvo que echarlo. Y fíjense ustedes que cuando Abraham muere, Ismael llega a su entierro también. Es decir, que los dos estaban allí, los dos eran parte, los dos fueron tratados, pero Ismael no tuvo herencia de Abraham. Isaac tuvo toda la herencia, porque Isaac era su hijo. Ismael es el mayor, pero Isaac es el verdadero hijo, el heredero. Cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿verdad? A Isaac. Fíjense ustedes, Génesis 22:2 dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, ¿verdad? Y dice aquí, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Por qué dice el único? No era el único. Él tenía otro, tenía Ismael, pero Dios no lo reconoce. Dios no lo reconoce como hijo de Abraham, porque no fue un hijo de Dios, un hijo con el esfuerzo, con el poder del Espíritu. Fue un hijo en la carne y Dios no lo reconoció. Por eso le dice: tu hijo, tu único. La diferencia entre el uno y el otro es que el primero nació según la carne y el otro nació según el Espíritu. Y la última, Ismael es echado mientras Isaac es mantenido en casa. La carne, hermanos, quiere mantenerse. La ley quiere mantenerse. Las obras quieren mantenerse. ¿Cuántos cristianos todavía creen que tienen que hacer cosas buenas para poder ir al cielo? Las cosas buenas no son para ir al cielo. Las cosas buenas son un resultado de la fe, que es la fe la que nos lleva al cielo, pero no son para ir al cielo. Y si un cristiano hace cosas buenas, es resultado de que es un cristiano, que es un hijo de Dios, que tiene fe, que cree en la gracia, pero no son para ir al cielo. Si un cristiano hace cosas malas todo el tiempo, lo más seguro es que ese no es cristiano. Eso es lo que creemos. Porque un verdadero cristiano que tiene fe actúa bien. Y entonces esta carne se opone totalmente al Espíritu. Eso es lo que dice. Mientras nosotros, hermanos, sigamos viviendo toda esa religiosidad, no le damos lugar al Espíritu. Estamos metidos en la tienda de Agar en lugar de estar en la tienda de Sara, que es la gracia, que es la fe. Yo les animo, hermanos, a que pensemos seriamente en esto. Vamos a seguir hablando del tema. Esto, como les dije, es solamente una introducción de lo que quiero explicar con Abraham, Sara y Agar. Dos mujeres diferentes, dos pactos diferentes, dos formas diferentes en que podemos actuar en la iglesia.
Este día martes vamos a tener un acto especial aquí. Vamos a rogar al Espíritu que traiga ese avivamiento que hemos estado buscando en esta iglesia. Vamos a rogar que esos dones del Espíritu sean manifestados a través de la vida de cada uno de ustedes. Vamos a romper con todas esas costumbres y legalismos y tantas cosas que hemos hecho, que muchas veces hemos estado metidos en la tienda de Agar, disfrutando, tratando de pasarla bien, en lugar de buscar lo que realmente nos va a hacer permanecer, que es el Espíritu. Mi papá tenía un dicho, yo no sé, yo menciono siempre a mi papá, porque miren, cuando mi papá se convirtió, yo no era cristiano, ¿no es cierto? Y pasé varios años sin ser cristiano, y muy rebelde con mi papá. Pero miren ustedes, él siempre nos obligaba a ir con él a sus charlas y a sus conferencias y a sus iglesias y todo lo que él hacía, ¿no es cierto? Y nosotros renegando, pero íbamos. Y muchas de las cosas que yo digo ahí las aprendí ahí, porque en medio de mi rebeldía y de estar ahí enojado y resentido con mi papá, todas esas cosas me estaban entrando al oído, ¿verdad? Y por eso, padres, yo les digo, nunca dejen de hacerlo con sus hijos, ¿sí? Nunca dejen de hacerlo. Que no quiere ir, no me importa, así era mi papá. Que no quiere ir, no me importa, te subes al carro ahorita. Y como le teníamos miedo, eso íbamos corriendo al carro. Y llegábamos a la iglesia, ¿verdad? O a la conferencia o al campamento donde él iba. Y teníamos que oírle todo el día porque nos tenía sentados allí. Y en medio de la rebeldía, hermanos, el Señor formó nuestra vida. Y muchas de las cosas que yo recuerdo ahora es eso, cuando yo estaba ahí con la carota larga porque mi papá me llevaba obligado y yo estaba ahí aprendiendo y el Espíritu me estaba metiendo, ¿no es cierto? Mi papá tenía un dicho bien interesante, él decía, arrancada de caballo, parada de burro, decía él. ¿Han oído ese dicho? Yo no sé si es ecuatoriano, es colombiano, no sé. Mi papá tenía una mezcla ahí de cosas. Y él decía, muchos de los cristianos somos así, ¿verdad? Al principio emocionados. Y es que es esto, hermano. Yo me lo imagino al viejito Abraham, ¿no es cierto? Emocionado ahí, corriendo a la tienda de Agar. Pero fue un ratito, hermanos, fue un ratito. Posiblemente un mediodía, unas cuantas horas. ¿Cuánto fue? Y se acabó. Sara era con quien dormía, con quien vivía, con quien comía, con quien hacía todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? El problema de muchos cristianos es que quieren estar metidos ahí en la tienda de Agar, en donde hay emoción, en donde hay alegría, en donde hay luces de colores, en donde hay cosas bonitas que hacer, ¿no es cierto? Pero es eso. ¿Por qué muchos se desaniman? Porque no quieren seguir al Espíritu, porque quieren seguir la carne, porque se fijan en la gente, porque se fijan en el pastor, porque se fijan en las luces o porque se fijan en la alfombra, pero no se fijan en lo que realmente tienen que fijarse, en el Espíritu, ¿verdad? Y por eso es que muchos se desaniman en el camino y se van a buscar otra tienda donde Agar los pueda tener contentos. Queremos, hermanos, en este tiempo encontrar esa diferencia de estar metidos en un sistema nada más o estar en el Espíritu. Queremos un avivamiento. Yo estuve viendo todos estos días que he estado enfermo, he estado viendo un montón de cosas ahí en la casa, como no he podido salir mucho. Y me puse a ver unos videos de cuando esta iglesia recién empezó aquí, ¿no es cierto? Todavía había algunas cosas que estaban en construcción, todo esto estaba en construcción. Ahí están los videos, si alguien quiere ver algunos, son bien bonitos. Y era una emoción, una cosa así. No había, la gente estaba parada acá al frente. Vi un video en donde la gente estaba parada acá, ya no cabían las sillas. Y afuera, y todo eso, ¿no es cierto? Y una emoción, un avivamiento. Pero entonces la pregunta es, hermanos, ¿qué pasó con todo eso?
¿realmente era algo de Dios? ¿Realmente era el Espíritu de Dios moviéndose en el corazón de la gente? ¿O eran puras emociones? ¿O eran puro novedad? ¿Verdad? Porque eso era. Posiblemente eso era. Queremos algo nuevo, queremos algo diferente, queremos un mover del Espíritu, ¿verdad? Ese mover del Espíritu que solamente la podemos conseguir en la tienda de Sara. No solamente en la iglesia, como les he dicho, sino en las familias. Este movimiento que queremos ver en la iglesia es un resultado del movimiento que el Espíritu de Dios haga en sus hogares con cada uno de ustedes. La iglesia es la imagen de la familia. Si la iglesia está mal, la familia está mal. Si la iglesia no funciona es porque la familia no está funcionando. Podemos hacer cosas lindas aquí en la iglesia, pero si la familia, si la pareja no está en este mover del Espíritu, ¿verdad? Aquí esto no vamos a poder encenderlo, ¿sí? O si lo encendemos un ratito aquí mientras estén aquí y vuelven allá, la misma cosa. Y eso es lo que queremos ver, hermanos. Ese mover del Espíritu que empiece en cada uno de nosotros y que empiece en sus familias y que sea proyectado a la iglesia. Vamos a ponernos en pie un momentito, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Querido amigo, queremos darte gracias por haberte tomado tu tiempo para escuchar este mensaje. El Señor Jesús dice en su palabra que Él está a la puerta de tu corazón y está llamando. Si tú escuchas el mensaje y abres la puerta de tu corazón, Él entra a tu vida. Esperamos que este mensaje haya sido ese llamado del Señor Jesús a tu vida, a tu corazón, para que tú tengas la oportunidad de conocerlo a Él y entregarle tu corazón a Él. Somos la iglesia Lluvias de Gracia en Toronto, Canadá, y esperamos que en algún día podamos contactarte y podamos conocerte también.